Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo López, soy abogado de justicia transparente y en este video te queremos explicar qué es una audiencia inicial. Si ya tienes un citatorio como este, que es un citatorio en el cual te está mandando el juez a que te presentes ante él un día y una fecha en específico para que se desahogue la audiencia inicial y tienes dudas de qué es una audiencia inicial, qué es lo que va a pasar dentro de esa audiencia, en este video te vamos a explicar a manera de simulación qué es lo que pasa dentro de una audiencia inicial. Esto es para nuestros clientes, para que tengan una certeza de qué es lo que va a pasar en esa audiencia y de esa forma despejen sus dudas y vayan más seguros a la audiencia inicial. Adelante, seguiremos con la simulación. Siendo las 12 horas del día 20 de mayo del 2022, damos por iniciada la presente audiencia. Les pido a las partes que se individualicen. Por parte de la Fiscalía. En este momento, el juez de control únicamente quiere que nosotros le digamos cuál es nuestro nombre y nuestra calidad dentro de este proceso. Es decir, si somos defensores, agente del Ministerio Público o fiscal, como se le conoce, víctima, asesor jurídico o, en su caso, imputado. El imputado es la persona que está siendo investigada por un delito. Señor imputado, a su costado se encuentra el abogado defensor. ¿Es su deseo que él lo represente en este proceso? Sí. Abogado, ¿acepta y protesta el cargo? Lo acepto y lo protesto, señoría. Señor imputado, usted como imputado cuenta con derechos constitucionales. ¿Su abogado ya se los explicó? El juez de control tiene que cerciorarse antes de iniciar la presente audiencia que ya se hayan cumplido con tus derechos con anterioridad. Dentro de esos derechos están que tú cuentes con un abogado. Este abogado puede ser público o puede ser privado. El juez debe cerciorar que este abogado cuente con una cédula profesional, que es una autorización para ejercer la licenciatura en Derecho. Además, debe de saber si a ti ya se te comentaron tus derechos. Tú como imputado tienes derechos constitucionales. Dentro de esos derechos es tener un abogado, conocer del proceso, poder aportar pruebas, entre muchos otros. El juez debe cerciorarse que los conozcas y además que los entiendas, porque si no, eso es una violación al proceso y él como juez de control está en este proceso para efectos de que no se te viole ningún derecho. Una vez escuchados sus derechos, nos encontramos el día de hoy porque el agente del Ministerio Público va a formular imputación. Fiscal, adelante con su exposición. ¿Qué significa formular imputación? En este momento, el agente del Ministerio Público recibió ya una denuncia en contra tuya y ya recabó información, es decir, pruebas que hacen creer al agente del Ministerio Público que efectivamente tú participaste en esos hechos delictivos. Entonces, en esta audiencia de formulación de imputación o audiencia inicial, lo único que se te va a hacer es explicarte por qué estás tú en este momento, quién depuso en tu contra, es decir, quiénes son los testigos que están declarando algo en tu contra, cuáles son las pruebas que existen, cuál es el delito que se te está imputando, y todo esto se va a hacer en frente del juez para que él revise la legalidad en estos actos. Una vez escuchado al fiscal, ¿defensa alguna manifestación? Nosotros como defensores en esta audiencia inicial podemos hacer diversas manifestaciones. En este momento preciso únicamente podemos hacer manifestaciones o aclaraciones a la gente del Ministerio Público. Si no decimos nada es porque esto es conforme a nuestra teoría del caso, porque todo lo que no diga el fiscal es en beneficio de nosotros. Aquí lo único que podemos manifestar es cuestiones como la fecha, la hora, el día, las personas que se encontraran en ese momento, el tipo de delito que se te está imputando. Señor imputado, ¿escuchó y entendió lo que el Ministerio Público acaba de exponer? Lo entendí perfectamente. Señor imputado, usted tiene derecho a declarar y todo lo que diga puede ser usado en su contra. O si lo desea, se puede reservar este derecho. Consúltelo con su abogado. En este momento el juez de control nos está dando la oportunidad de que nosotros declaremos. En el caso en concreto, la recomendación que nosotros casi siempre hacemos es que no se declare en este momento. ¿Por qué? Porque al ser un derecho de imputado, tú lo puedes hacer en cualquier momento del proceso y el hecho de que tú guardes silencio no va a tener ningún perjuicio en tu contra. Entonces, como en este momento no conocemos 100% qué es lo que podemos lograr contigo, si podemos ofrecer alguna otra prueba o no, es por eso que siempre, casi siempre recomendamos que guardemos silencio en este proceso para efectos de no entorpecerlo más adelante. Una vez agotado este paso, les pregunto a las partes si hay alguna otra manifestación. Adelante, fiscal. Una vez escuchado al fiscal, señor imputado, el agente del Ministerio Público acaba de solicitar su vinculación al proceso.
Usted tiene 3 momentos en los que puede resolver su situación jurídica. En esta misma audiencia, en 72 horas o en su duplicidad 144 horas. Consúltelo con su abogado. En este momento, el juez de control nos está diciendo que resolvamos, si queremos que se resuelva la situación jurídica, en este momento 72 horas o 144 horas. Nosotros como defensores generalmente solicitamos el plazo de 144 horas, porque durante esos 6 días nosotros vamos a poder traerle al juez pruebas, es decir, testigos, fotografías o videos con los cuales vamos a poder comprobar tu inocencia. Es por eso que mientras más tiempo tengamos nosotros para desarrollar nuestra teoría, vamos a obtener un mejor trabajo y vamos a obtener mejores resultados ante el juez. Ahora bien, la resolución de esta situación jurídica te la explicamos adelante. Una vez acogido el plazo constitucional, pregunto a las partes antes de cerrar la audiencia si hay alguna otra manifestación. Adelante, Fiscalía. En este momento, el agente del Ministerio Público va a solicitar medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida que protege al proceso, a la víctima o a los testigos. Es decir, es alguna medida de seguridad que se te puede imponer a ti como imputado para efectos de salvaguardar bienes jurídicos de otras personas. Dentro del proceso penal hay 14 medidas cautelares. Desde algunas medidas cautelares muy pequeñas, como por ejemplo únicamente no acercarte a ciertos lugares o a ciertas personas, abstenerte de molestarlas, hasta las medidas cautelares más restrictivas de tu libertad, como no salir de la ciudad, no salir del país. En su caso también existe el arraigo domiciliario o la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué tipo de medida cautelar se te va a imponer? Eso va a depender de tus características personales. Eso es decir, si en su caso, en primer lugar, dependiendo del tipo de delito que se cometió. Hay delitos que tienen prisión preventiva de forma oficiosa, es decir, se tiene que poner esa medida cautelar. Estos delitos son delitos graves como el homicidio, la violación, el secuestro, entre otros. La segunda característica dependerá también de si ya incumpliste alguna medida cautelar con anterioridad, si tienes algún otro proceso abierto, si tienes arraigo en esta ciudad, es decir, si tienes una casa aquí, si trabajas en esta ciudad donde se está llevando el proceso. Muchas características personales, y es aquí la parte a la que más miedo le tienen las personas, porque aquí es donde influye 100% su libertad. Bueno, una vez resuelto el debate de medidas cautelares, doy por terminada la presente audiencia y fijando fecha y hora para la continuación de esta. Esto que acaba de decir el juez significa que nos vamos a ver de nueva cuenta en esta misma sala de audiencias, ya sea en 3 días o en 6 días, dependiendo de cómo lo hayamos solicitado, es decir, las 72 o 144 horas. ¿Para qué nos vamos a ver dentro de esos 6 o 3 días? Para que se resuelva tu situación jurídica. La vinculación a proceso únicamente tiene como efecto que la investigación que está llevando la gente del Ministerio Público ahora sea dirigida por el juez de control, es decir, que él la supervise para efectos de ver que todo se haga conforme a la ley. En ese sentido, si a ti no se te vincula a proceso, eso va a tener como efecto que el asunto se archive y tú ya no tengas ningún problema, es decir, ganaste. Ahora bien, si se te vincula a proceso, se te dará un plazo a ti de tiempo que puede ir de entre 2 a 6 meses para efectos de recabar más pruebas y de esa forma puedas demostrar tu inocencia. Eso significa una vinculación a proceso. Una vez que ya viste la simulación de la audiencia inicial, esperemos que te haya quedado muy claro qué es lo que va a pasar dentro de esa audiencia. Si tienes alguna otra duda, no dudes en contactarnos. Tienes nuestro número de teléfono para efecto de que nos llames si tienes alguna otra duda que te haya surgido porque ya se acerca tu audiencia inicial. Estamos en contacto.